Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las políticas económicas. ¿Qué entendemos nosotros por políticas económicas? Como el conjunto de directrices del Estado, la dirección que lleva el Estado para regular y orientar el proceso económico del país. Así también crea las condiciones adecuadas y el marco global para el desenvolvimiento de la política social, sectorial y la regional. La política económica se divide en dos, la política fiscal y la política monetaria, también conocidas como las políticas de demanda agregada. Los objetivos de la política económica es el crecimiento económico sostenido, también tener un nivel estable de precios para que así por ejemplo, mantener la inflación dentro de los rangos, un pleno empleo, y un balance externo. Ahora, las políticas económicas tienen, digamos, por decirlo así, dos tipos, las expansivas y las contractivas. En las expansivas expande la economía, pero esto lleva a que también aumente lo que es la inflación. En la contractiva es como, digamos, frena un poco el crecimiento. Se aplica una contractiva, por ejemplo, cuando el crecimiento del PBI de la economía está subiendo pero aceleradamente. Entonces se aplica una política contractiva porque tampoco no para controlarlo, ¿no? Y eso indica, si bien es cierto, baja la inflación, pero también baja el crecimiento del PBI. Entonces, la política económica, si bien es cierto, incrementa el PBI, pero con ello también incrementa la inflación. Y la política contractiva es todo lo contrario. Si bien es cierto, disminuye la inflación, pero también disminuye el crecimiento del PBI. Ahora tenemos, como les comenté en un inicio, dos tipos de política, la política fiscal y la monetaria. En la política fiscal interviene el MEF y también tiene dos tipos, lo que es la expansiva. En ambas políticas vamos a ver expansivas y contractivas. En las expansivas, su objetivo principal es la reactivación de la economía, el incentivo a la inversión y el consumo y el pleno empleo. Los instrumentos que se utilizan es la reducción de las tasas impositivas, incremento del gasto público. Y las consecuencias que puede tener esto es generar una inflación inaceptable, el incremento del déficit fiscal y el incremento de la deuda pública. Ahora, como contractiva, en la fiscal, tenemos la reducción del déficit fiscal y la estabilidad de los precios. Los instrumentos que pueden intervenir acá es el incremento de las tasas impositivas y la reducción del gasto público. Como consecuencia, tenemos el disincentivo a la inversión y el consumo y la recesión económica, además del desempleo. Ahora, como política monetaria, también, como le comenté, teníamos dos tipos, la política expansiva y la política contractiva. En la política expansiva, sus principales objetivos son la reactivación de la economía, incentivos a la inversión y consumo y el pleno empleo. Y en la contractiva, el control de la inflación. Los instrumentos que utilizamos en la expansiva es la reducción del encaje bancario, la reducción de la tasa de referencia y el incremento de la masa monetaria, la OMA. Y las consecuencias posibles que genera es una inflación inaceptable, la hiperinflación. Y la contractiva, los instrumentos que se utilizan es el incremento del encaje bancario, es lo opuesto a la expansiva, el incremento de la tasa de referencia y la reducción de la masa monetaria, de la OMA. Como una consecuencia podemos tener el desempleo, la recesión económica y el incentivo a la inversión y el consumo. Como podemos ver,
Los instrumentos que nosotros tenemos en la política fiscal es el gasto público y los impuestos. En los impuestos los podemos dividir en dos, que son los impuestos directos, que gravan directamente a la propiedad o la renta, y el impuesto indirecto, que es algo que grabamos nosotros en los bienes y servicios. Ahí podemos ver el IGB. En la política monetaria, los instrumentos que nosotros utilizamos es la tasa de interés de referencia o la tasa de interés básica. Tenemos la tasa de encaje y las operaciones de mercado abierto, que es la UMA. Gracias.